Hola, ¿qué tal? Espero que esté muy bien. A continuación, mis compañeros y yo vamos a exponer el tema de valvulopatías, así que vamos a empezar. Dentro del contenido de los temas que vamos a hablar se encuentran las valvulopatías aórticas, estenosis mitral, valvulopatía tricuspidia, valvulopatía pulmonar y el prolapso de la válvula mitral. Y la primera de la cual vamos a hablar es la estenosis aórtica. Puedes dar a la siguiente, por favor. Muy bien. Hablar de estenosis aórtica es hablar de un estrechamiento o una obstrucción del flujo sanguíneo a través de la válvula aórtica. Es decir, hay un desarrollo patogénico en estas valvas de la válvula aórtica propiamente dicha, de la cual está constituida por tres valvas principalmente, o normalmente debería de estar así, porque existen causas, por ejemplo, malformaciones congénitas en donde el desarrollo de estas valvas pues, se ve alterado, en donde ciertos pacientes nada más tienen, por ejemplo, dos cúspides, que sería ya una valvulopatía, perdón, ya una presentación bicúspide de la válvula aórtica, o bien puede ser nada más unicúspide, que ya es un poco más complicado. Otra de las causas es la calcificación degenerativa, que es la que predomina tanto en niños como en adultos y que bien puede estar superpuesta por encima de una válvula malformada congénitamente hablando, como las que les acabo de mencionar. Y este desarrollo pues, se adquiere conforme pasan los años, es decir, a mayor edad, es mayor su prevalencia, esta calcificación degenerativa. Y también tenemos enfermedades inmunitarias o reumáticas, que consiste principalmente en la fiebre reumática, que a grosso modo es la fusión de las comisuras de estas valvas, perdón. Y también tenemos a la radiación. Y en esta tabla se presentan las causas según los grupos etarios, ya sea menor a 70 años o mayor a 70 años, y cuáles son las causas y su porcentaje en cuestión de los casos que predominan. Por ejemplo, en el caso de pacientes menores de 70 años, la causa de la estenosis aórtica que más predomina es la bicúspide o una malformación congénita de la válvula. Y en los pacientes mayores de 70 años es la calcificación degenerativa. Entonces, hablar de la calcificación degenerativa, debido a que es la causa que más predomina tanto en niños como en adultos, pues amerita hablar de un sinfín, o mejor dicho, de todo un proceso biológico en donde el estímulo principal es el daño endotelial, debido a estas fuerzas de cizallamiento y este daño mecánico, pues, debido a la estrechez de la válvula. Entonces todo comienza por ahí, por un daño endotelial, el cual puede ser causado por la radiación, por el estrés mecánico, que es el principal, por especies reactivas especies derivadas de lípidos y citocinas, que obviamente todo esto va a redituar también en la acumulación de células inflamatorias, en el engrosamiento debido a cambios, por ejemplo, de las células intersticiales valvulares, que son las que más predominan en estas valvas y van a cambiar constitutivamente su función, en donde van a producir hidroxiapatita de calcio y lípidos, y al final de cuentas pues van a culminar en esta estrechez de la válvula. Y ya una vez formada esta válvula aórtica calcificada, dada su estrechez, pues habíamos dicho al principio que es una obstrucción del flujo. Entonces, la apertura va a estar comprometida en esta estenosis aórtica de la válvula aórtica propiamente dicha, y esto va a impedir el flujo adecuado y la perfusión adecuada al nivel sistémico. Es decir, tanto el corazón, que se irriga a sí mismo, como los diferentes sistemas y los diferentes tejidos, pues van a estar comprometidos debido a esta obstrucción del flujo y a la disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Pero esto ya sería ya en casos más complicados o más severos, en donde el paciente desarrollaría una insuficiencia cardíaca producto de esta estenosis severa. Hablando entonces ya de los cambios fisiopatológicos debido a esta estenosis aórtica, el primero de todos pues, es el remodelamiento cardíaco, es decir, la hipertrofia del miocardio, sobre todo del ventrículo izquierdo, ya que pues, dada la circulación, el ventrículo izquierdo debe de contraerse isovolumétricamente, hablando precisamente del ciclo cardíaco, para poder eyectar todo ese contenido o ese volumen sistólico hacia los diferentes tejidos y poder perfundirlos adecuadamente. Entonces, como esta obstrucción disminuye la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, en cierto sentido, ya hablando de la insuficiencia cardíaca, eh, para que para que la perfusión pueda ser compensatoria, se debe desarrollar una hipertrofia para que pueda aumentar la presión ventricular y por lo tanto poder seguir perfundiendo adecuadamente en contra de esta resistencia o de esta obstrucción dada por la estenosis aórtica.
Y todo esto gracias al remodelamiento cardíaco, que sería pues al final de cuentas la hipertrofia. Esta hipertrofia es el aumento en el tamaño de los sarcómeros y al final de cuentas estos sarcómeros van a aumentar su demanda metabólica y por lo tanto caen en un ciclo vicioso en donde la falta de irrigación adecuada, pues al final de cuentas va a comprometer tanto la sístole como la diástole, ya que también hay una disminución en la función diastólica, en donde no puede llenarse adecuadamente el ventrículo y todo esto pues empieza a comprometer ya a diferentes órganos, hablando principalmente del corazón, ya que también constriñe de cierta manera la circulación epicárdica o la circulación coronaria, y pues estas arterias coronarias pues se encargan de irrigar al miocardio y pueden caer ya en situación de isquemia, dada la insuficiencia cardíaca, entonces ya esto ya reditúa en una complicación que va a culminar en la muerte del paciente. Y estas son los principales cambios del corazón. También hay eventos, por ejemplo, de, de desmayos o de síncopes, pero ya esto ya es debido a la hipoperfusión de los diferentes sistemas. En este caso, pues hablando de la hipoperfusión del sistema nervioso central. Y para el diagnóstico, el abordaje adecuado, pues todo comienza al principio por las manifestaciones clínicas y el examen físico, aunado a la historia clínica. Eh, las principales manifestaciones que se presentan son la triada clásica de la estenosis aórtica, que consiste en una angina típica o una angina estable, que no puede ser distinguible a partir de la clínica o a partir de la manifestación de la angina que correspondería a un infarto agudo del miocardio. Es decir, cumple con los tres criterios clásicos, ¿no? Que es el dolor torácico opresivo, la exacerbación al momento de realizar alguna actividad física o ejercicio y eh, el hecho de que apacigüe este dolor el descanso o el reposo. Entonces, esta angina típica, pues ya es un indicativo de daño cardíaco, no es específico, claro, es un diagnóstico, perdón, es un síntoma inespecífico o que bien nada más nos podría orientar a que hay un daño cardiovascular. Además, hay insuficiencia cardíaca por todo lo que les comentaba previamente debido a la fisiopatología, en donde ya la fracción de eyección del ventrículo izquierdo comienza a disminuir, y el síncope, que sería pues este desmayo debido a la hipoperfusión del sistema reticular eh, ascendente. Y en el examen físico podemos encontrar una manifestación denominada pulsus parvus et tardus, que básicamente consiste en un retardo y en una disminución eh, del pulso en la circulación periférica, sobre todo en la carótida, se puede observar o se puede identificar principalmente. También tenemos un soplo de eyección sistólica tardía, que es el más característico de la estenosis aórtica al momento de auscultar al paciente, que es un soplo crescendo decreciendo o en forma de diamante, que se encuentra pues, en la sístole principalmente. Y el S2, que correspondería al cierre de las válvulas semilunares, sería suave y único, cuando bien sabemos que no debe ser así, debe ser desdoblado. Entonces, ya teniendo toda esta sospecha debido a la manifestación clínica del paciente de que puede estar presentando una estenosis aórtica y orientándonos gracias a esta auscultación y a toda esta presentación, eh, la prueba que está seguida o lo que correspondería como siguiente paso sería la ecocardiografía, principalmente un ecocardiograma transtorácico que nos permita ver las distintas cámaras del corazón y también que incluya sobre todo la apertura y el cierre de la válvula aórtica, porque es lo que nos interesa. En este caso aquí podemos apreciar las cuatro cámaras y la válvula aórtica que se encuentra rígida y se encuentra engrosada, que esto ya podría ser indicio de esta estenosis aórtica debido a la degeneración, de la calcificación degenerativa, perdón. ¿Le hace la siguiente? Y ya en una vista nada más del ventrículo izquierdo y de la propia válvula aórtica, también podemos apreciar una hipertrofia debido a este remodelamiento cardíaco al cual se somete el corazón para poder compensar o para poder elevar esta presión ventricular eh, para vencer esta poscarga aumentada debido a la estenosis, pues sería ya este cambio del corazón. Y pues aquí también podemos apreciar lo mismo del estrechez que tiene esta válvula aórtica y la dificultad para poder abrirse adecuadamente. Y en la ecocardiografía Doppler, ahí ya tendríamos los datos relevantes para poder clasificar la gravedad y el estadio en el cual se encuentra el paciente debido a esta estenosis aórtica. Y serían principalmente la velocidad transvalvular máxima
es decir, hablamos ya de la velocidad del flujo, debido pues esta estrechez va a incrementar demasiado y se va a elevar. Conforme se vaya elevando esta velocidad, pues ya sería indicio de severidad. El gradiente de presión media, debido a la diferencia que hay entre la presión del ventrículo izquierdo y la presión de la aorta, dada a la estenosis, y el área valvular, que por lo regular el área de la válvula aórtica es de 3 a 4 centímetros cuadrados, pero ya si hay una disminución de esta cifra, pues podemos irle identificando, diagnosticándola, ya sea como esclerosis aórtica o como estenosis aórtica, que no es lo mismo. La esclerosis es el desarrollo de la calcificación sin síntomas y con una cifra creo que de 2 metros sobre segundo en cuestión de la velocidad de transvalvular máxima. Y ya cuando hay síntomas o bien cuando ya tenemos, voy a darle a la siguiente para explicarlo un poquito mejor, cuando ya tenemos cifras de gradiente medio y del área de la válvula aórtica ya que nos pudieran orientar al diagnóstico de la estenosis aórtica, pues ya podríamos irla como clasificando y discernir entre la esclerosis aórtica, que es el desarrollo patológico, por decirlo de alguna manera, sin la necesidad de manifestar los síntomas, y la estenosis aórtica, que bien puede transcurrir asintomática, pero las cifras ya nos podrían indicar que estamos ante la presencia de una estenosis. Y aquí en esta tabla pues podemos ver la diferencia en cuestión de la gravedad de esta estenosis aórtica, cómo puede pasar de leve, moderada, grave, crítica, dependiendo de las diferentes cifras que podemos obtener a partir de la ecocardiografía mediante el Doppler. El pronóstico de estos pacientes, como bien les mencionaba, pueden cursar por varios años de manera sintomática. Tal vez puedan manifestar algún que otro síntoma, pero lo pueden atribuir a otras causas. Y bien, ya conforme se puntualiza más esta estenosis aórtica y, y tras el paso de los años ya podrían pues transitar entre este cuadro asintomático a un cuadro sintomático. Entonces ya podríamos comenzar a sospechar o diagnosticar esta estenosis aórtica, pero ya de manera grave, porque por lo regular, ya cuando se empiezan a presentar estos síntomas o esta triada clásica, ya estamos ante un paciente que se encuentra en una estenosis aórtica grave. Y ese es el problema, porque por lo regular es un tanto complicado dada la falta de atención en cuestión del diagnóstico previo al desarrollo de los síntomas en los pacientes que tienen estenosis aórtica. Es decir, el paciente puede que tenga una estenosis aórtica, pero que la desarrolle de manera asintomática y pues no tiene razón para ir al médico. Malamente porque debería de realizar un chequeo por lo menos 1 o 2 veces al año. Luego hay pacientes, ya hablando de cifras, que debido a la tasa de mortalidad en los primeros 2 años la tasa de mortalidad es mayor al 50% en caso de que no haya tratamiento, y en los pacientes en los que la obstrucción de la válvula aórtica no se alivia, la aparición de los síntomas predice un resultado desfavorable, y era lo que les mencionaba. Y en cuestión de complicaciones, la principal, la primera de todas, es la insuficiencia cardíaca izquierda. También puede haber casos de muerte súbita cardíaca en donde los pacientes en cuestión de 1 hora o 2 puedan desarrollar o puedan hacer esta transición de un cuadro asintomático a un cuadro sintomático y fallecer en cuestión de instantes. Los defectos de conducción, que también pueden comprometer debido a la isquemia, y la embolización calcificante, es decir, el desprendimiento de esta calcificación degenerativa que se encuentra en la válvula aórtica y que puedan desprenderse y obstruir alguna arteria periférica. Para el manejo adecuado y las consideraciones, pues actualmente se encuentran las guías de la Sociedad Europea de Cardiología del 2021, igual también se encuentran las de 2020 de la AJA, que enlistan cada una de las consideraciones a tener en cuenta al momento de indicar cuál sería el tratamiento más adecuado del paciente. Obviamente todo esto correspondiendo a la situación, ya sea la gravedad y el estadio en el que se encuentre la estenosis aórtica en el individuo. Y básicamente, el tratamiento más apropiado predomina en el reemplazo o en la implantación de una válvula aórtica, ya sea a partir de un procedimiento percutáneo, como sería TAVI, o bien el reemplazo de manera quirúrgica, que es el de la imagen de la izquierda, que bien puede ser una válvula biomecánica o una válvula, una bioprótesis que puede proceder de algún animal, como las vacas o los cerdos. Y en la TAVI, pues sería acceder a partir de alguna vía, ya sea, por ejemplo, la femoral o la radial, y realizar como una especie de stent para que se pueda como abrir esa estenosis aórtica y que pueda actuar de manera adecuada. Y ya para identificar
qué pacientes se ven más beneficiados dependiendo de toda esta gravedad de la estenosis aórtica y del estadio en el que se encuentran, pues podríamos acudir a este tipo de algoritmos que nos aportan las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, y ya según los síntomas, según los datos que obtenemos a partir del abordaje del paciente, pues podríamos ir encaminando el tratamiento dependiendo de cuál sea la situación y dependiendo del contexto, siempre y cuando estemos individualizando cada caso. No todo es igual. Entonces, habrá pacientes que se vean más beneficiados a partir de una cirugía o un reemplazo quirúrgico, o bien por medio del transcatéter. Incluso hay otros que también ya en casos muy graves deban de acompañarse o complementar su tratamiento con tratamiento paliativo. A continuación, yo voy a hablar de lo que es la estenosis mitral, empezando con una breve definición. Pues una estenosis mitral es una rigidez en la válvula que va a provocar un menor flujo de sangre entre las dos cámaras, que en este caso van a ser la aurícula y ventrículo izquierdos, y pues que va a tener ciertas consecuencias en cuanto al volumen y a la presión de la aurícula izquierda. Siguiente. Ok, vamos a empezar mencionando unas características de la fisiopatología de la estenosis mitral. En la estenosis mitral, la sangre va a requerir un gradiente de presión auriculoventricular muy grande para que la sangre pueda fluir de manera normal. Para valorar la intensidad de la obstrucción, se necesita medir el gradiente de presión transvascular y la velocidad del flujo. La presión diastólica y la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo van a ser normales en la estenosis mitral aislada. Cuando hay estenosis mitral y ritmo sinusal, el incremento de las presiones en cuña del ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar van a mostrar un perfil de contracción auricular prominente y disminución gradual de la presión después de la apertura de la válvula mitral. En la estenosis mitral grave y cuando aumente la resistencia vascular pulmonar, va a aumentar la presión de la arteria pulmonar en reposo y va a aumentar aún más cuando el paciente esté realizando ejercicio. Siguiente. El incremento de las presiones pulmonares en cuña, tanto venosas como arteriales, van a contribuir a la disnea durante el ejercicio. La primera crisis de disnea se suele desencadenar por trastornos clínicos que aceleran el flujo del orificio mitral, aumentando todavía más la presión en la aurícula izquierda. Un aumento de la frecuencia cardíaca va a cortar la diástole de forma proporcional y en grado menor que la sístole. Y va a disminuir el tiempo para que la sangre pueda fluir a través de la válvula mitral. En consecuencia, en cualquier nivel de gasto cardíaco, la taquicardia va a aumentar el gradiente de presión transvascular y todavía más la presión de la aurícula izquierda. ¿Entiende? En cuanto al gasto cardíaco, la estenosis mitral grave va a ser normal o casi normal cuando el paciente se encuentra en reposo, pero va a aumentar una vez que empiece a hacer ejercicio o alguna actividad. La hipertensión pulmonar suele presentarse también en la estenosis mitral y suele ser consecuencia de varios factores, como la transmisión retrógrada pasiva de la presión elevada de la aurícula izquierda, la constricción arteriolar pulmonar, que posiblemente es inducida por hipertensión de la aurícula izquierda y la vena pulmonar. Puede ser provocada también por el edema intersticial de las paredes de los vasos pulmonares pequeños y en la etapa final por cambios restrictivos orgánicos en el lecho vascular pulmonar. Cuando la hipertensión pulmonar es intensa, suele originar aumento del ventrículo derecho, insuficiencia tricuspidia secundaria e insuficiencia pulmonar, así como también insuficiencia cardíaca derecha. Y pues aquí a la izquierda hay una tabla que menciona las clasificaciones de la estenosis mitral. Suele ser una válvula mitral normal si el área de la válvula es de 4 a 6 centímetros cuadrados. Se considera que ya hay una estenosis mitral moderada si el área disminuye a menos de 2 centímetros. Suele ser grave cuando disminuye menos de 1.5 centímetros
y muy grave si el área disminuye a menos de 1 centímetro cuadrado. Siguiente. Ahora pasando con el diagnóstico de la estenosis mitral. Siguiente. Ok, primero en cuanto al diagnóstico clínico por los síntomas. En individuos cuyo orificio mitral es suficientemente amplio para acomodar el flujo sanguíneo normal, con pequeños incrementos de presión en la aurícula izquierda, es posible que cambios repentinos de frecuencia cardíaca, volumen o gasto cardíaco aumenten esa presión de manera extraordinaria y va a terminar en tos y disnea. Conforme evoluciona la estenosis, grados menores de sobrecarga van a desencadenar disnea, provocando limitación de las actividades diarias del paciente, ortopnea y disnea nocturna paroxística. La aparición de fibrilación auricular persistente constituye un punto decisivo en la evolución de los síntomas y se suele acompañar de más síntomas que también evolucionan de forma progresiva. Siguiente. La hemoptisis suele aparecer por consecuencia de la rotura de las conexiones venosas broncopulmonares debido a la hipertensión de la vena pulmonar. Suele afectar con más frecuencia a pacientes que muestran elevación de las presiones en la aurícula izquierda sin un incremento extraordinario de las resistencias vasculares pulmonares, pero esto rara vez es mortal. En fases avanzadas, las causas importantes de morbilidad y mortalidad de la estenosis mitral son las embolias pulmonares recurrentes, que a veces van acompañadas con infarto, infecciones pulmonares como bronquitis, bronconeumonía y neumonía lobar, que se suelen dar especialmente en invierno. Y pues estos infartos que vienen con las embolias pulmonares provocan el 50% de las muertes por estenosis mitral. Siguiente. En cuanto a los cambios pulmonares que abarcan la estenosis mitral, se puede observar un engrosamiento fibroso de las paredes de los alvéolos y de los capilares pulmonares, una capacidad vital pulmonar total, respiratoria máxima y captación de oxígeno por unidad de ventilación disminuidas, y también una disminuida distensibilidad pulmonar, más conforme aumenta la presión capilar al realizar actividades. También suelen presentarse trombos y émbolos que se pueden formar en la aurícula izquierda, especialmente en el área de las orejuelas auriculares, que se suelen encontrar aumentadas de tamaño en personas que padecen de estenosis mitral. Puede haber también embolización sistémica, a pesar de que pues, su incidencia es de 10 al 20%, se suele presentar. Afecta con más frecuencia a pacientes que tienen fibrilación auricular, son mayores de 65 años y tienen disminución del gasto cardíaco. Puede ser también una manifestación inicial en pacientes asintomáticos que tienen estenosis mitral poco intensa. Siguiente. En signos físicos, empezando por lo que es la inspección y la palpación. En pacientes con estenosis mitral grave, se puede presentar hiperemia malar con cara congestionada y cianótica. En pacientes que tienen ritmo sinusal, hipertensión pulmonar intensa o estenosis tricuspidia, el pulso venoso yugular puede presentar ondas aprominentes por la sístole vigorosa de la aurícula derecha. La presión arterial sistémica suele ser normal o suele ser levemente baja. Puede haber presencia de impulso paraesternal retardado debido al aumento de tamaño del ventrículo derecho. En ocasiones puede aparecer el frémito diastólico en el vértice cardíaco cuando el paciente se encuentra en decúbito lateral izquierdo. Siguiente. En la auscultación, S1 suele ser más intenso en etapas iniciales de la enfermedad y con retrasos mínimos. El componente pulmonar del segundo ruido, P2,
también suele ser el más intenso, con tensiones altas cuando hay tensiones altas en la arteria pulmonar. Y hay un pequeño desdoblamiento de los dos componentes del segundo ruido, que es S2. En la expiración es más fácil identificar el chasquido de apertura de la válvula mitral en el vértice del corazón o medial al vértice. Suele surgir 0.05 a 0.12 segundos después del ruido del cierre de la válvula aórtica o A2. El intervalo entre A2 y el chasquido de abertura varía de forma inversamente proporcional a la intensidad de estenosis mitral que tiene el paciente. Siguiente. El chasquido de apertura es seguido de un soplo con retumbo diastólico y tono bajo que se percibe mejor en el vértice con la persona en decúbito lateral izquierdo. Se suele intensificar con ejercicio moderado realizado inmediatamente antes de realizar la auscultación. La duración del soplo suele estar ligada a la intensidad de la estenosis. En pacientes con ritmo sinusal se intensifica durante la sístole auricular. También puede haber soplos sistólicos suaves de grado 1 o 2 que pueden denotar una valvulopatía mitral mixta con reflujo. En individuos con estenosis mitral e insuficiencia del ventrículo derecho, pueden observarse hepatomegalia, edemas malolares, ascitis y derrame pleural, en particular en la cavidad pleural derecha. Siguiente. También puede haber lesiones acompañantes. El signo de Carballo se presenta en caso de hipertensión pulmonar intensa. Se escucha en el borde esternal izquierdo como un soplo pansistólico producido por retorno tricuspidio funcional, más intenso en la inspiración y menos intenso en la expiración forzada. Cuando se disminuye marcadamente el gasto cardíaco en la estenosis mitral, es posible que no se detecten signos de auscultación típicos, pero pueden reaparecer conforme se va dando la compensación. El soplo de Graham-Still de la insuficiencia pulmonar es un soplo diastólico decreciente de tono alto en el borde esternal izquierdo. Es consecuencia de la dilatación del anillo de la válvula pulmonar y se percibe en individuos con valvulopatía mitral e hipertensión pulmonar grave. Suele ser idéntico al más común, que es producido por insuficiencia aórtica, pero más intenso con la inspiración y está acompañado de un descenso de P2 intenso y a menudo palpable. En cuanto a los estudios de laboratorio y gabinete, pues el primero va a ser el electrocardiograma. Cuando hay estenosis mitral, pero ritmo sinusal, la onda P va a sugerir un aumento de tamaño de la aurícula izquierda. Puede ser alta y picuda en la derivada 2 y erecta en la derivada V1. En casos en los que la hipertensión pulmonar intensa o la estenosis tricuspidia compliquen la estenosis mitral y se produzca un aumento del tamaño de la aurícula derecha. El complejo QRS suele ser normal en el electrocardiograma. En casos de hipertensión pulmonar intensa, a menudo se pueden detectar también desviaciones del eje a la derecha e hipertrofia. En el ecocardiograma vamos a tener unas variantes. Primero es la transtorácica con Doppler color y espectral, que va a proporcionar información útil como mediciones de la velocidad de entrada del flujo mitral durante las fases temprana y tardía del llenado diastólico. Va a permitir también determinar gradientes transvasculares máximo y medio y el área del orificio mitral, la presencia y la intensidad de cualquier insuficiencia mitral acompañante, la magnitud de la calcificación y restricción de las valvas, el grado de distorsión del aparato subvalvular y lo que sería anatómicamente ideal a la hora de hacer la valvulotomía mitral percutánea con globo, que vendría siendo el tratamiento y lo vamos a ver más adelante. Además, también va a permitir valorar la función de los ventrículos y el tamaño de las cavidades, calcular la presión sistólica de la arteria pulmonar con base en velocidad del chorro de reflujo tricuspidio, y va a permitir también obtener datos de presencia de lesiones acompañantes, que serían las que pues, ya se mencionaron hace un momento. Siguiente. Esta sería la variante, que sería la ecocardiografía transesofágica.
A través de estas se van a obtener mejores imágenes, pero solo se debe utilizar cuando la transtorácica es inadecuada para tomar decisiones terapéuticas. Suele estar indicada especialmente para descartar presencia de trombos antes de realizar la valvulotomía. Siguiente. En el cateterismo puede ser útil en caso de discrepancias en hallazgos clínicos. Es útil para evaluar lesiones acompañantes, pero en general no suelen ser necesarias para tomar decisiones terapéuticas para el preoperatorio. Para el preoperatorio se suele utilizar más la angiografía coronaria por tomografía computarizada. Siguiente. En la radiografía de tórax se pueden observar varios cambios, como enderezamiento del borde superior izquierdo de la silueta cardíaca, prominencia de las arterias pulmonares principales, dilatación de las venas pulmonares del lóbulo superior, desplazamiento del esófago hacia atrás debido al incremento de tamaño de la aurícula izquierda, las líneas B de Kerley, que son horizontales, finas, densas, opacas y más notables en campos pulmonares inferiores y medios. Estas son consecuencia de la distensión de los tabiques y los linfáticos interlobulares por edema. En cuanto al manejo actual, pues empezando con la prevención, las personas que tienen riesgo de padecer estenosis mitral por infecciones deben llevar un tratamiento profiláctico de penicilina. Se les debe restringir también la ingesta de sodio y se les debe dar pequeñas dosis de diuréticos por vía oral. En pacientes que tienen fibrilación auricular se suelen administrar beta-antagonistas, antagonistas no dihidropiridínicos de los canales de calcio y glucosídicos digitálicos. Se debe administrar también warfarina de forma indefinida con el objetivo de lograr un índice internacional normalizado de 2 a 3 a los pacientes con estenosis mitral o fibrilación auricular o que tengan antecedentes tromboembólicos. Sin embargo, el uso de la warfarina está algo controvertido en pacientes que tienen ritmo sinusal y aumento del tamaño de la aurícula izquierda, con o sin contraste ecográfico. No está autorizado por las guías clínicas el uso de warfarina en pacientes que tienen estenosis reumática. Ahora yéndonos más a lo que sería el tratamiento de la estenosis. El tratamiento más común suele ser la valvulotomía, que salvo que haya indicaciones, pues se realiza en pacientes sintomáticos que tengan estenosis mitral grave y aislada, cuyo orificio mitral es menor a 1.5 centímetros cuadrados. Un catéter se va a insertar de forma percutánea o quirúrgica y se va a dirigir al interior de la aurícula izquierda tras una punción transeptal, y un globo va a ser enviado al orificio mitral y se va a inflar. Para este procedimiento los pacientes deben cumplir con ciertas características para que sean óptimos para el procedimiento. Deben tener valvas flexibles con escaso o ausente calcio comisural. No deben tener cicatrización ni engrosamiento importante de lo que serán las estructuras subvalvulares, y tampoco debe haber trombos en su aurícula izquierda. Otro tratamiento en caso de que el paciente no sea óptimo sería la sustitución de la válvula mitral. Esta es necesaria principalmente en personas que tienen estenosis y reflujo de la válvula mitral notable y coexistente. También en personas con válvulas muy distorsionadas por alguna manipulación previa, o también en personas en quienes el cirujano simplemente no ve que vaya a haber una mejoría significativa con el procedimiento de la valvulotomía. Y aquí está un esquema en el que, dependiendo de si la estenosis mitral es grave, muy grave o progresiva, pues se manejan diferentes situaciones y qué tratamiento se le da a cada situación. Siguiente. En cuanto al pronóstico, este es muy variable porque depende principalmente del tiempo transcurrido.
y el tiempo transcurrido puede variar de si el paciente fue asintomático, si presentó síntomas y, y en general a la hora de recibirlos en consulta, pues el tiempo que hayan tardado ellos en percibir estos síntomas em, es lo que va a definir qué tipo de estenosis mitral es. Eh, Afortunadamente, lo que son los síntomas graves y la discapacidad tardan muchos años en aparecer, entre 5 o 9 años. Así que, em, pues esto es una ventaja. Después de la cirugía, ya sea la valvulotomía o el cambio de válvula mitral, el pronóstico suele ser bueno. Ahora vamos a hablar sobre la estenosis tricuspidia. Eh, la válvula tricuspidia se encuentra entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Es la encargada de permitir el paso de sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Esta cuenta con 3 valvas, que es la valva anterior, septal y posterior. Em, Esta válvula es considerada por la Sociedad Europea de Cardiología como una válvula olvidada, cuando se presenta estenosis en ella. Eh, la estenosis tricuspidia llega a presentarse en el 3% de la población mundial. Es una estenosis muy rara, muy poco frecuente. Es más común en mujeres y su etiología mayormente es la fiebre reumática que causa pues, cardiopatía reumática. Eh, donde se va a presentar un engrosamiento difuso de las valvas. Esto puede presentarse con o sin fusión de las comisuras, mayormente con la fusión de ellas. Y también las cuerdas tendinosas pueden estar engrosadas y acortadas. Esta no se presenta de manera aislada, generalmente va acompañada de estenosis mitral y también de estenosis aórtica, debido a que la fiebre reumática no afecta directamente nada más a esta válvula. Ujú. Aunque también existen otras etiologías, como es una etiología congénita, donde se presenta la anomalía de Epstein, eh, o también anomalías metabólicas o enzimáticas, como la enfermedad de Fabry o la enfermedad de Whipple. Y también pueden presentarse ciertas neoplasias, y se asocia también a fármacos como lo es la fenfluramina, la fentermina y metisergida. Aquí esta se va a caracterizar por un engrosamiento de las válvulas, perdón, de las valvas, las va a ser fibróticas e hipomóviles. Ahora, la fisiopatología. El trastorno hemodinámico o la expresión hemodinámica de esta estenosis es que existe un gradiente de presión entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Esto, pues, generalmente entre 4 y 5, bueno, existe un aumento entre 4 y 5 milímetros de mercurio, aunque algunas veces bueno, esto puede llegar a presentarse desde una subida de 2 milímetros de mercurio. Ujú. Aquí el flujo transvalvular de sangre va a aumentar cuando la persona esté haciendo ejercicio o durante la inspiración y va a disminuir durante la expiración. Aquí también hay una disminución del gasto cardíaco y se puede presentar lo que es un incremento en la presión media de la aurícula derecha, que lo que va a producir una congestión venosa sistémica. Ujú. Y en la onda A de la presión venosa yugular, se va a encontrar esta onda aumentada, muy alta. Ujú. También el gasto cardíaco disminuido y esto, generalmente la estenosis tricuspidia, aparte de presentarse con las otras estenosis en la válvula mitral y aórtica, también puede llegar a presentarse con insuficiencia tricuspidia o regurgitación, insuficiencia o regurgitación tricuspidia. Los criterios para determinar si existe estenosis o no se toman como valor de que la circunferencia normal es generalmente de 12 a 14 centímetros y ya cuando existe estenosis, esta circunferencia se reduce a 10, 11 centímetros o también con 3 centímetros de diámetro o un área de la válvula menor a 7 centímetros cuadrados. Y cuando existe una estenosis severa, el área va a ser menor a 1 centímetro cuadrado. Ahora, hablando sobre la insuficiencia tricuspidia, en el
más del 90% de los casos es debida a la dilatación del ventrículo derecho, mediada por la sobrecarga de presión y también por la sobrecarga de volumen o aumento del tamaño de la aurícula derecha y del anillo tricúspide. Ujú. Esto va a hacer que la sangre retorne del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. O sea, y el volumen del flujo retrógrado va a depender de la presión de impulsión y del diámetro del orificio de reflujo, como se ve en el GIF. O sea, la sangre normalmente va de lo que es el ventrículo, perdón, de la aurícula al ventrículo. Y si existe esta insuficiencia, se va a regresar un poco, una pequeña cantidad de sangre hacia la aurícula. Los síntomas, que presenta el paciente no son muy notorios o no son exclusivos de esta estenosis, sino que pueden confundirse, ya que son pues malestar abdominal, fatiga y disnea de esfuerzo. La disnea llega a presentarse más cuando la estenosis está acompañada de insuficiencia tricuspidia y cuando estas ya están en un grado avanzado. Ajá, generalmente solo se presenta fatiga y también puede el paciente presentar pulsaciones prominentes en el cuello. Y esto es consecuencia de los signos físicos que encontramos, por ejemplo, la distensión venosa yugular, hepatomegalia, pulsaciones hepáticas, ascitis, edema periférico o edema malleolar, como observamos en la imagen, también anasarca. En la auscultación se puede escuchar un chasquido de apertura tricuspidio, pero con frecuencia es difícil distinguirlo del chasquido de apertura de la válvula mitral. El soplo diastólico de la estenosis tricuspidia se suele auscultar mejor en el borde paraesternal inferior izquierdo, a la altura del cuarto espacio intercostal, y este suele ser más suave, de tono más agudo y de menor duración que el de la estenosis mitral. Por eso es difícil distinguirlo de ella. El componente presistólico del soplo de esta estenosis suele recordar un ruido de rascado y una configuración decreciendo que se reduce antes del primer tono cardíaco, como vemos aquí en la imagen. En la área gris, bueno, la parte gris nos muestra lo que sería la diástole y aquí está el inicio del segundo ruido cardíaco y el inicio del primer ruido cardíaco. Aquí en lo que es en color naranja, en el fonograma es donde se llega eh, a presentar lo que es este soplo. Ujú. Em, El soplo diastólico y el chasquido de apertura de esta estenosis van a aumentar con las maniobras que incrementan el flujo a través de la válvula tricúspide, tales como la maniobra de Müller, que esta consiste en una inspiración forzada con la glotis cerrada, también durante la inspiración, o también si el paciente se pone en decúbito lateral derecho, si eleva las piernas, o si inhala nitrito de amilo, si se pone en cuclillas, o si realiza ejercicio isotónico. Y este soplo y el chasquido de apertura también disminuyen durante la expiración o por tensión de la maniobra de Valsalva. ¿Cómo vamos a diagnosticar esta estenosis tricuspidia? Como les mencionaba, generalmente llega a ser más fácil diagnosticar a la estenosis mitral, pero o igual algunos signos y síntomas como son muy similares llegan a confundirse. Entonces, el gold estándar para diagnosticar a la estenosis tricuspidia es una ecocardiografía, perdón, ya sea transesofágica o transtorácica. Ujú. En ella se va a observar un abombamiento diastólico de las valvas de la válvula tricúspide, un engrosamiento valvular y se va a encontrar un gradiente de presión diastólico a través de esta válvula, ya sea mayor o igual a 5 milímetros de mercurio. Y también se puede encontrar un aumento del tamaño de la aurícula derecha, incluso una vena cava inferior dilatada. También se puede realizar el diagnóstico mediante cateterismo cardíaco, pero es muy raro realizar algún estudio invasivo, entonces generalmente se realiza la ecocardiografía. En el cateterismo se pueden registrar de forma simultánea las presiones de la aurícula y el ventrículo derechos usando dos catéteres o un catéter de doble luz y se colocan a ambos lados de la válvula tricúspide. También se realiza ecocardiograma
En pacientes con estenosis aórtica, cuando no se presenta fibrilación auricular, lo que se busca en la derivada 2 y B1 es una amplitud de la onda P, o sea, se observa alta y puntiaguda mayor a 0.25 milivoltios, debido a que generalmente cuando los pacientes presentan una estenosis tricuspidia también van a presentar un aumento de una dilatación de la aurícula derecha. Ujú. Y también se puede encontrar una amplitud del complejo QRS en la derivación B1. Y otro estudio que se puede realizar es la radiografía de tórax. Aquí el hallazgo radiológico más importante o más notable va a ser una cardiomegalia con un aumento de tamaño de la aurícula derecha. También puede encontrarse una dilatación de la aurícula izquierda, y una dilatación de la vena cava superior, de la vena acigos, y puede haber un poco o nulo edema intersticial o redistribución vascular. Ujú. Y en la resonancia magnética, que es otro estudio, también se puede visualizar la válvula tricúspide estenótica, e incluso puede realizarse tomografía computarizada para observar esta válvula estenótica. Sí, y también se observa lo que es la aurícula derecha e izquierda, generalmente dilatadas. El pronóstico generalmente es bueno si se administra terapia para esta estenosis. La mortalidad asociada con la estenosis tricúspide va a depender de la causa que la desencadene, ya sea si es congénita, fue por fiebre reumática o por alguna neoplasia, y la tasa de mortalidad general es aproximadamente del 5%. Si es que se realiza alguna reparación o reemplazo de esta válvula, las complicaciones que se pueden ver va a ser infección de la válvula protésica, insuficiencia tricuspidia o tromboembolización. El manejo no quirúrgico es que al paciente se le administren diuréticos y que se le restrinja el sodio, pero esto solamente controla los síntomas, no en sí repara a la válvula. Y también el manejo quirúrgico. De esta cirugía se puede realizar junto a la válvula mitral. Generalmente no se realiza de forma aislada, ya que, eh, según artículos que encontré, llega a presentarse más mortalidad cuando esto se realiza de manera aislada. Y las cirugías que se puede realizar es la reparación de la válvula o reemplazo de la válvula. Esto va a depender de la anatomía y experiencia quirúrgica que se tenga. Eso se decide en el momento en el que se esté realizando este proceso. Ajá. Si es mejor una reparación o un reemplazo. Y en el caso de que sea un reemplazo, se sugiere o es preferible utilizar una prótesis biológica, ya que de otro tipo pueden causar o es más probable que causen tromboembolización. También puede realizarse una valvuloplastia percutánea con balón, que es menos invasiva, y tiene menor riesgo de mortalidad para el paciente. En el caso de la insuficiencia tricuspidia, ya sea dependiendo si es funcional progresiva, grave sintomática o grave sintomática, o sea, dependiendo de la etapa en que se encuentre, va a ser el tratamiento que se dé al paciente. Hay de clase 1 y clase 2A y B. La clase 1 se refiere a que va a ser de beneficio para el paciente y no va a tener tantos riesgos, y clase 2A y B, o sea, la 2A es que sí hay beneficio para el paciente, pero también hay un riesgo alto. Entonces, el tratamiento no es como el más recomendado. Continuando con la valvulopatía pulmonar, pues esta se va a dar de dos formas, en la estenosis pulmonar o en la insuficiencia pulmonar. Primero, hablando de la estenosis pulmonar, esta se define desde una perspectiva hemodinámica. Se define por un gradiente de presión sistólica entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, o también en otras palabras, se trata de la obstrucción del flujo desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Y es esencialmente un trastorno congénito que se presenta dentro del 7 al 2% de los trastornos congénitos. Acerca de la etiología, pues como ya mencioné, puede ser congénita de forma valvular, que es la más frecuente. En esta,
las aletas de la válvula son más gruesas o más angostas de lo normal. También va a haber una forma supravalvular, en donde a la luz de la arteria pulmonar, justo encima de la válvula, esta es más angosta de lo normal, o también una subvalvular o infundibular, en donde el tracto de salida del ventrículo es pues más grueso de lo normal. También se va a dar de forma adquirida, comúnmente en el síndrome carcinoide, también en la fiebre reumática o tumores o vegetaciones. Dentro de los síndromes en los que está asociado está el síndrome de Lunar, el síndrome de Williams-Beuren y el síndrome de Allergy. Y también cabe destacar que se presenta dentro de las 4 afecciones de la tetralogía de Fallot. Acerca de su fisiopatología, pues más que nada se va a dar un gradiente de presión sistólica entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Esto va a hacer que se reduzca el área efectiva de la válvula en casi un 60%, lo que va a provocar al mismo tiempo una obstrucción mantenida, y esto se va a dar lugar a una prolongación en el tiempo del vaciamiento del ventrículo derecho. Por lo tanto, se va a dar una sobrecarga de presión, y esto va a provocar al mismo tiempo una hipertrofia compensadora que puede provocar una disminución de la fracción de eyección derecha o una disfunción sistólica del ventrículo derecho, y también así como arritmias y cardiomegalia. Los síntomas de la estenosis pulmonar leve o moderada, comúnmente los pacientes son asintomáticos y eh, se puede dar un soplo cardíaco, que esto va a llevar a que se detecte a través de una ecocardiografía. Dentro de la estenosis pulmonar intensa es frecuente la disnea de esfuerzo o también la fatiga de comienzo precoz, y se puede dar también el dolor retroesternal anginoso, así como el síncope, que pueden aparecer ya en formas pues, más graves de esta obstrucción. Y dentro de los signos físicos es común el soplo de la estenosis pulmonar leve o moderado, el cual es mesosistólico, suele ser precedido por un ruido de expulsión o chasquido, y comúnmente en adultos jóvenes con las válvulas aún distensibles. También se va a dar, el primer ruido cardíaco es pues normal y el segundo es desdoblado de forma amplia, y cabe destacar que hay presencia de un cuarto ruido característico de la estenosis ya pues muy grave. Y los signos poco frecuentes son la insuficiencia cardíaca derecha, la hepatomegalia, la citis y el edema. Para el diagnóstico, dentro del electrocardiograma, este muestra una desviación del eje eléctrico hacia la derecha, hipertrofia también del ventrículo derecho y dilatación también de la aurícula derecha en adultos cuando ya la estenosis es muy grave. Los hallazgos en la radiografía del tórax incluyen dilatación estenótica de la arteria pulmonar en proyección anteroposterior, y también un llenado del espacio retroesternal por el agrandamiento del ventrículo derecho, esto en proyección lateral. Y la aurícula derecha también puede presentarse un poco más grande de lo normal. Y dentro de la ecocardiografía transtorácica, que es el método de diagnóstico principal, este nos permite pues diagnosticar y definir las características de la estenosis en casi todos los casos, ya que muestra de manera gráfica la válvula y puede valorar el gradiente de presión, el cual pues nos puede indicar si la estenosis es leve, moderada o severa. Cuando es leve, el grado de presión pues, va a ser menor a 36 milímetros de mercurio. Cuando es moderado, de 36 a 64 milímetros de mercurio. Ya cuando es severo, mayor a los 64 milímetros de mercurio. También se puede realizar una ecocardiografía transesofágica, que pues, puede ser útil en algunos pacientes para definir aún mejor el infundíbulo del ventrículo derecho y también para identificar la hipertrofia infundibular.
Y aún menos común, pues, es el cateterismo cardíaco. En caso de realizarlo, es importante identificar las presiones desde abajo y por arriba de la válvula pulmonar, con atención a la posibilidad de que exista un componente dinámico del gradiente. Para el tratamiento o el manejo, se suelen utilizar los diuréticos para tratar los síntomas y los signos de la insuficiencia cardíaca derecha provocada, pues, por la estenosis. También son importantes las prostaglandinas para, pues, ayudar al flujo sanguíneo a través del corazón, y así como los anticoagulantes para prevenir, pues, la coagulación en la estenosis grave. Eh, También se recomienda la valvulotomía pulmonar percutánea con balón cuando ya ah, la insuficiencia pulmonar pueda ser leve, para pacientes más que nada que son sintomáticos con una válvula abovedada y un gradiente, pues, máximo superior a los 50 milímetros de mercurio. Y también es posible que se requiera una cirugía valvular cuando la válvula es displásica. Sobre todo este tipo de válvulas se presenta en el síndrome de Noonan y entre otros trastornos. Acerca del pronóstico, el desenlace clínico a menudo es bueno cuando la cirugía es exitosa. Otros defectos cardíacos congénitos, pues, pueden ser factor importantes para eh, el pronóstico. Se recomienda una evaluación clínica que esté conformada por un electrocardiograma y un ecocardiograma de Doppler. Y más que nada esto después ya de la valvuloplastia pulmonar con valor, y que anualmente se realice esta evaluación anualmente. Ah, También es importante la profilaxis para endocarditis bacteriana subaguda. Esta endocarditis no es tan frecuente, pero aún así se recomienda para prevenirla. Y casi siempre las nuevas válvulas pueden durar décadas. Sin embargo, algunas se desgastarán y será necesario reemplazarlas en un futuro. Y además, dentro de las complicaciones también vamos a tener, pues, arritmias, insuficiencia cardíaca, regurgitación pulmonar, que, pues, puede empeorar, y así como la endocarditis bacteriana ya mencionada. La segunda forma de valvulopatía pulmonar es la insuficiencia pulmonar, que se refiere a la imposibilidad de la válvula pulmonar de cerrarse completamente al momento de finalizar la diástole. Puede desarrollarse como consecuencia de patologías valvulares primarias, por una dilatación del anillo valvular, o ya sea por una combinación de estos dos factores. Y dentro de la etiología, pues, va a haber causas comunes y otras que son menos comunes. Dentro de las comunes vamos a tener principalmente la hipertensión pulmonar, o también a los defectos cardíacos congénitos, o como la tetralogía de Fallot. Y dentro de las menos comunes, pues, la endocarditis infecciosa, otra vez síndrome carcinoide, complicaciones postoperatorias, como por ejemplo después de la valvuloplastía, y así como la fiebre reumática. Acerca de su fisiopatología, pues va a haber un reflujo de sanguíneo inverso, que, como ya habíamos mencionado, es de la arteria pulmonar al ventrículo derecho, y por este reflujo inverso, pues va a haber un aumento del volumen en el ventrículo derecho. Por lo tanto, va a haber mayor trabajo para este ventrículo. Va a tener entonces una sobrecarga de presión, tanto en este ventrículo como también en la arteria pulmonar, y el ventrículo derecho, por lo tanto, se va a dilatar y a muy largo plazo se va a hipertrofiar, y posiblemente cabe la posibilidad de que falle, o que también se dé una insuficiencia cardíaca, una disfunción sistólica o también arritmias. Y para el grado de esta insuficiencia va a depender de tres características: del área del orificio regurgitante, de la capacidad que tiene para distenderse el ventrículo, y de la presión diastólica diferencial entre la arteria pulmonar y el ventrículo derecho. Dentro de los síntomas,
para la insuficiencia pulmonar leve o moderada, pues los pacientes igualmente suelen ser asintomáticos y comúnmente pues suele estar asociada a la hipertensión de la arteria pulmonar. Cuando va progresando esta disfunción del ventrículo derecho, se puede dar disnea de esfuerzo, fatiga, sensación de plenitud o timpanismo abdominal, así como hinchazón, y entre otros no tan comunes está el síncope, distensión hepática, edema periférico y la hemoptisis, que generalmente pues no se suele asociar a esta insuficiencia, pero en la hipertensión pulmonar grave, que es causada pues si es causada por la insuficiencia, puede entonces ocurrir como resultado de la ruptura y la hemorragia del parénquima pulmonar asociada pues con la arteria pulmonar. Y dentro de los signos físicos, el signo característico de la insuficiencia pulmonar va a ser el soplo diastólico agudo o soplo de Graham-Still, que es percibido en el borde externo izquierdo y puede ser difícil de diferenciar del soplo de la insuficiencia aórtica, que es identificado más frecuentemente. Este soplo puede aumentar con la inspiración y generalmente se acompaña de un ruido intenso y a veces palpable, o también de un impulso del ventrículo derecho, como cabría esperarse en pacientes con una hipertensión ya muy significativa de la arteria pulmonar, dependiendo de su causa, de cualquier causa, se puede entonces identificar. Para el diagnóstico, pues nuevamente se puede utilizar una radiografía de tórax, en donde puede haber crecimiento pues, del ventrículo y la aurícula derechos, secundario a la hipertensión. Es posible valorar la morfología y la función de la válvula pulmonar por medio de la ecocardiografía Doppler transtorácica. Las presiones de la arteria pulmonar se calculan a partir de la velocidad del flujo sistólico de la válvula tricúspide, y por medio de la resonancia magnética cardíaca se obtiene mayor detalle anatómico, sobre todo en pacientes con cardiopatía congénita reparada, y permite hacer una cuantificación también más precisa de los volúmenes del ventrículo derecho. Dentro del electrocardiograma vamos a observar signos de sobrecarga tanto en la aurícula derecha como en el ventrículo derecho. Los ruidos están bien marcados en lo que es B1 y B2, y dependiendo de la etiología y pues de la gravedad de la insuficiencia, en el electrocardiograma se pueden también detectar signos de hipertrofia, sobre todo en el ventrículo y en la aurícula. También podemos observar un patrón de bloqueo incompleto en la rama derecha, un eje de desviación a 117 grados centígrados para ser exacto. 117 grados hacia la derecha. Descenso del ST y ondas T negativas de B1, B5 y ondas P pulmonares. Y también no suele ser tan necesario el cateterismo cardíaco, pero se puede realizar programado en casos pues muy necesarios o muy específicos. Para el manejo o el tratamiento, pues depende mucho de la etiología, va a depender mucho de los síntomas y de la etiología del paciente. En pacientes con insuficiencia pulmonar por hipertensión de la arteria pulmonar y dilatación del anillo, los esfuerzos terapéuticos deben optimizarse para disminuir la resistencia y la presión vascular de la insuficiencia, más que nada. Se va a ver estrategias farmacológicas. Dentro de estas se van a utilizar vasodilatadores o también diuréticos para tratar las manifestaciones de la insuficiencia, y también vamos a tener estrategias quirúrgicas que pues van a depender de la causa o la etiología de la hipertensión por la insuficiencia. Muy pocas veces suele ser necesario el reemplazo quirúrgico de la válvula en caso de una valvulopatía pulmonar que sea grave y primaria, como la causada por el síndrome carcinoide o también por endocarditis. También se
puede ser necesario el reemplazo de transcatéter de la válvula pulmonar, que pues se ha realizado con éxito en muchos pacientes con la insuficiencia pulmonar ya grave, después de una reparación de la tetralogía de Fallot, o también por estenosis de la válvula pulmonar, o también por atresia infantil. Y también cabe destacar, no existen recomendaciones dietéticas específicas para la insuficiencia pulmonar. Sin embargo, los pacientes que tienen síntomas de insuficiencia cardíaca pueden beneficiarse de una dieta con restricción de sal, y pues también esto sumado a una actividad física para controlar lo que es la hipertensión y así como la insuficiencia pulmonar. Por último, en el pronóstico, pues depende igualmente de los síntomas y de la etiología. Las tasas de morbilidad y mortalidad asociadas con la insuficiencia varían considerablemente. En la hipertensión pulmonar primaria, este proceso patológico suele ser insidioso y los síntomas se manifiestan ya en un estado muy avanzado de la enfermedad, lo que da como resultado un periodo de supervivencia promedio de 2.5 años desde el momento del diagnóstico. Las complicaciones pueden ser severas, como la regurgitación pues puede empeorar. También se puede presentar disfunción sistólica o insuficiencia cardíaca, eventos tromboembólicos, congestión hepática, arritmias y también la endocarditis infecciosa. Pues para evitar estas complicaciones es importante una examinación anual con un ecocardiograma transtorácico para evaluar la hemodinámica basal de la válvula. Ok, ahora seguimos con el prolapso de la válvula mitral, abreviado MVP en inglés, que también es conocido como síndrome de Barlow, síndrome de la válvula mitral flácida, síndrome de clic soplo sistólico y valvas mitrales ondulantes. Bueno, este es, como ya se puede deducir por sus diversos nombres, un trastorno valvular cardíaco relativamente común pero muy variable. Respecto a su etiología, esta afección suele ser idiopática, aunque se sabe que puede ser hereditaria, transmitida en forma autosómica dominante o rara vez recesiva ligada al cromosoma X, o también puede ser secundaria a distrofias musculares y enfermedades del tejido conectivo, como el síndrome de Marfan, el síndrome de Loeys-Dietz, el síndrome de Ehlers-Danlos, la osteogénesis imperfecta, el pseudoxantoma elástico y el síndrome de aneurisma osteoartritis. Por otro lado, respecto a su epidemiología, este trastorno afecta hasta el 3% de la población general, siendo Estados Unidos uno de los países principales, pues afecta aproximadamente de 7 a 8 millones de sus habitantes y a más de 16 millones de personas en todo el mundo. Un punto importante es que se identifica con mayor frecuencia en pacientes con enfermedad de Graves, hipomastia, enfermedad de von Willebrand, anemia drepanocítica, y cardiopatía reumática. Respecto a su fisiopatología, es causado por un defecto estructural que da como resultado que las valvas mitrales sobresalgan hacia la aurícula izquierda durante la sístole, que de manera un poco más específica este prolapso se da más a menudo por una degeneración mixomatosa de las válvulas de la válvula mitral y las cuerdas tendinosas, es decir, por un debilitamiento del tejido de la válvula ocasionado por cambios energéticos en el organismo. Lo que sucede es que en la degeneración mixomatosa, la capa de colágeno fibroso de la válvula se adelgaza y se acumula material mucoide, que es a lo que se le denomina mixomatoso. Además, las cuerdas se hacen más largas y delgadas y las valvas de la válvula aumentan de tamaño y se vuelven como gomosas, por lo que estos cambios dan como resultado que las válvulas pues, sean blandas y puedan sobresalir hacia atrás, que es el prolapso, dentro de la aurícula izquierda cuando el ventrículo izquierdo se contrae. Y aquí pueden suceder dos cosas: que el prolapso ocurra sin ruptura de las cuerdas tendinosas, donde las valvas de la válvula mitral fluyen hacia la aurícula izquierda,
que es a lo que se le denomina como regurgitación mitral leve o moderada. O lo otro que puede ocurrir es que si los músculos papilares se vuelven severamente isquémicos y las cuerdas tendinosas se rompen, las valvas de la válvula mitral se agitan en la aurícula izquierda, que es a lo que se le conoce como regurgitación mitral severa, pues hay una ruptura de una cuerda que estaba ya deteriorada y parte de la valva o en sí las valvas se mueven en forma ondulante dentro de la aurícula, lo que causa una insuficiencia grave. Es importante aclarar que esta afección se puede clasificar como primario, donde se caracteriza por una degeneración mixomatosa, pero en ausencia de patología del tejido conectivo. O también la otra clasificación es secundario, que puede ser multifactorial y se puede observar con los síndromes que mencionaba anteriormente, de las enfermedades del tejido conectivo como el síndrome de Marfan. Asimismo, esta degeneración mixomatosa puede afectar la válvula aórtica o la tricuspidia, aunque cabe destacar que la insuficiencia tricuspidia primaria es mucho menos común que la secundaria debido a patología ventricular izquierda. Por otro lado, la insuficiencia mitral, que es la complicación más frecuente del prolapso de la válvula mitral, puede presentarse en pacientes con valvas de la válvula mitral aparentemente normales, es decir, no mixomatosas, debido a una disfunción isquémica del músculo papilar o una ruptura cordal reumática. Otro punto importante es que el prolapso transitorio de la válvula mitral se presenta en pacientes con disminución significativa del volumen intravascular, como en el caso de una deshidratación grave y a veces durante el embarazo. Ahora, sobre las manifestaciones clínicas, la mayoría de los pacientes son asintomáticos y rara vez presentan palpitaciones, disnea de esfuerzo, síntomas de dolor torácico atípico e intolerancia al ejercicio. Otros síntomas también pueden ser ansiedad, ataques de pánico, fatiga, cambios de humor, ortostasis, que es el mareo al ponerse de pie, presión arterial baja y síncope, los cuales sugieren una disfunción del sistema nervioso autónomo. En ocasiones se observan arritmias preventriculares que sugieren un aumento del tono parasimpático. También respecto a los hallazgos auscultatorios se percibe un clic mesosistólico de alta frecuencia, que se dice que es el diagnóstico de esta afección, seguido de un soplo sistólico medio tardío de alta frecuencia, que puede irradiarse a la axila. Y este hallazgo se escucha comúnmente en el vértice. Otro punto importante es que el soplo sistólico, el tardío, varía con la posición, se acentúa cuando el paciente está de pie y en la maniobra de Valsalva. Aquí el chasquido sistólico llega antes y el soplo es más largo. Otro dato importante es que el soplo disminuye cuando el paciente está en cuclillas. Específicamente se dice que el chasquido sistólico viene más tarde y el soplo es más corto. Seguimos con su diagnóstico y la prueba de elección es una ecocardiografía transtorácica, donde el prolapso de la válvula mitral se define como un desplazamiento de esta durante la sístole de más de 2 milímetros por encima del anillo de la válvula mitral en la vista paraesternal del eje largo. Aquí es importante aclarar que esta afección se subdivide en no clásico y clásico según el grosor de las valvas de la válvula mitral. En el no clásico es de 0 a 5 milímetros y en el clásico el grosor de la valva es de más de 5 milímetros. Ahora, el clásico también se subdivide. Es en simétrico y asimétrico. Aquí según el punto en el que las puntas de la valva se unen al anillo mitral. En la forma simétrica, las puntas de las valvas se encuentran en un punto común en el anillo. En la forma simétrica, una valva se desplaza hacia el atrio con respecto a la otra. Ya por último, este prolapso de la válvula mitral asimétrico también se va a subdividir, a su vez en subtipos estable e inestable. Seguimos con el tratamiento y su manejo, donde los pacientes que no presentan síntomas, pues a menudo no van a requerir tratamiento, y los pacientes con síntomas de disautonomía como dolor de pecho o palpitaciones deben ser tratados con betabloqueantes como propranolol. Ahora, un prolapso de la válvula mitral con insuficiencia mitral severa puede pues beneficiarse de la reparación de la válvula o el reemplazo de esta.
y se recomienda que dicha acción se realice antes de que se desarrollen síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva. Por otro lado, para las personas con este prolapso que tienen alto riesgo de endocarditis bacteriana, antes la AJA recomendaba recetar antibióticos antes de los procedimientos invasivos, incluida la cirugía dental, pero ahora lo que se recomienda es que la profilaxis para procedimientos dentales solo sea para pacientes que padecen otras afecciones cardíacas que les ponen en mayor riesgo de resultados adversos de endocarditis infecciosa. Respecto a los pacientes asintomáticos con prolapso de la válvula mitral, se tratan de forma conservadora, con observación y monitorización, y los pacientes sin regurgitación mitral concomitante pueden seguirse pues cada 3 a 5 años, y los pacientes con regurgitación mitral pueden seguirse anualmente. Más que nada aquí lo que se menciona es que les preocupa más la tranquilidad del paciente, o sea, es lo esencial, junto con las recomendaciones de un estilo de vida saludable y ejercicio regular. Por otro lado, los pacientes sintomáticos con insuficiencia mitral grave, insuficiencia cardíaca sistólica y progresión de los síntomas requieren intervención quirúrgica, y los pacientes asintomáticos con prolapso de la válvula mitral, con insuficiencia mitral e insuficiencia cardíaca sistólica también se consideran para intervención quirúrgica. La más importante pues, es que haya una reparación de la válvula mitral, ya que este es el procedimiento recomendado sobre el reemplazo de la válvula mitral. Y los pacientes sintomáticos con comorbilidades importantes que tienen un riesgo quirúrgico prohibitivo pueden considerarse para la reparación transcatéter de la válvula mitral. Como último punto de este apartado, la AJA también tiene recomendaciones para atletas con esta afección, donde todo aquel que no tenga antecedentes de síncope, taquicardia supraventricular sostenida, repetitiva y no sostenida, regurgitación mitral severa, algún evento embólico previo, disfunción sistólica ventricular izquierda con fracción de eyección menor a 50, o antecedentes familiares de prolapso de la válvula mitral repentino relacionados a muerte cardíaca, o sea, cualquier atleta que no presente esto puede participar en deportes competitivos, pero de baja intensidad. Ya para finalizar su pronóstico, pues este es benigno. Como lo mencioné con las manifestaciones clínicas, la mayoría de las personas son asintomáticas, así que no saben que tienen este prolapso y no requieren la mayor cantidad de veces no requieren tratamiento. Los hombres son menos propensos que las mujeres a tenerlo, pero los que lo tienen están más predispuestos a progresar a una insuficiencia mitral grave. Las complicaciones asociadas incluyen endocarditis infecciosa, insuficiencia de la válvula mitral, arritmia, específicamente una fibrilación auricular, algún evento isquémico transitorio o embolia sistémica. Y el principal predictor de mortalidad es el grado de insuficiencia de la válvula mitral y la fracción de eyección. Y pues estas son nuestras referencias. Gracias.